Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravilla. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama el Señor tierra entera, gritad, vitorea, tocad. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por amor. Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo, conforme a su agrado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agradeció en el amado. Por él también hemos sido llamados por suerte, elegidos de antemano, según lo preestablecido por aquel que lo hace todo, según el designio de su voluntad, para que fuéramos en alabanza de su gloria, los primeros en esperar en el Cristo. Palabra de Dios. Del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que nos salva, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. En adelante todos los hombres dirán que soy feliz. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José,
de la estirpe de David. La Virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo de Dios tiene fiestas. El pueblo de Dios tiene motivos para celebrar. A lo largo de todo el año, la palabra del Señor nos está dando continuamente impulsos de regocijo. Y ocasiones tenemos también a lo largo de todo el calendario para festejar. Nosotros vivimos en una fiesta perpetua. Y sin embargo, esto que vivimos aquí en la tierra no es nada comparable a la fiesta eterna que viviremos al otro lado de la muerte. Por eso estas celebraciones que tienen lugar en nuestra historia, en nuestro calendario, son apenas un pálido asomo de lo que estamos destinados a vivir por siempre. Una alegría que nunca terminará, una fiesta que será perpetua. Sin embargo, nosotros a veces tenemos un problema, y es que nos olvidamos de la inspiración de la fiesta y nos quedamos solamente con la expresión de la fiesta. Y normalmente todas estas fiestas nuestras de nuestro calendario litúrgico han sido inculturadas. Es decir, se han encarnado en las diferentes culturas de los pueblos. Esto que nosotros llamamos la noche de las velitas es muy nuestro. Eso forma parte de nuestra cultura, pero no es algo que se dé en todas partes en la Iglesia Católica. Pero si falta la palabra del Señor, entonces nos quedamos solamente con el folclor. Y quedándonos con el folclor, comenzamos a llenarlo de elementos extraños a nuestra fe. Y por eso nosotros vemos cómo se nos desvirtúan las fiestas, cambian de sentido, cambian de significación, y hasta se olvida la inspiración original. Ya estamos viendo eso, por ejemplo, en la Navidad. Ya la Navidad no tiene relación
con el nacimiento de Jesús. Es una temporada de compras y ventas, de promociones de fin de año y todo eso. Es decir, es la fiesta del consumismo, ya no es la fiesta del nacimiento de Jesús. ¿A qué se debió eso? A un lamentable vacío de la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros volvamos a la palabra cuando celebramos estas fiestas, para que no perdamos su inspiración original y al mismo tiempo tratemos de profundizar ese contenido que nos da la palabra de Dios y expresarlo en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestras celebraciones, de manera que el folclore no nos asfixie la fe. Tenemos un punto de partida, que es el pecado de la humanidad. Pecado que consiste en algo precisamente que viene al caso. Dios crea al ser humano y Él mismo aprueba complacido su obra. Vio Dios que todo era muy bueno. Había creado Dios al ser humano a su imagen y semejanza. Después, cuando Él formule su promesa, nosotros comprendemos mejor que esta imagen y semejanza se realiza en la libertad y en la plenitud de la vida. Pero en ese momento la humanidad está como en un estadio infantil. Todavía no tiene la capacidad de asumir su propia condición. Como el niño que disfruta la vida, pero todavía no tiene la capacidad de asumir la condición humana como la asumirá cuando llegue a adulto. Y por eso, en los comienzos de la humanidad nos presenta la Escritura: el hombre se deja engañar por un falso oráculo. A nosotros nos resulta un poquito difícil entender esto, porque la traducción que tenemos de la Biblia al español no nos permite captar las sugerencias que hay en la lengua hebrea donde fue escrito el relato. El relato establece una equivalencia sonora y escrita entre la palabra serpiente y la palabra vaticinio. Con esto lo que se nos quiere dar a entender es que la serpiente de la cual nos habla el relato no es ninguna anaconda, ni es nada parecido a eso, no es un ofidio, es el venenoso oráculo del falso profeta. Es el vaticinio adivinador de los supersticiosos de todos los tiempos. Es la mentira propuesta como alternativa a la verdad de Dios. Esa es la serpiente. Hemos perdido mucho derroche de imaginación imaginándonos un reptil, y mientras lo concebíamos nos perdíamos de lo que era el mensaje. Ese es el origen del pecado del hombre: abandonar la palabra de Dios para dejarse arrastrar por una mentira. Y eso trae consecuencias terribles. En el relato se nos expresa como la hostilidad entre la mujer
y su descendencia y la serpiente a lo largo de toda la historia. Es decir, la humanidad entera tendrá que lidiar todo el tiempo con estos falsos oráculos, con estos falsos representantes, con estos falsos mensajeros, como los queramos llamar. Y eso es lo que nos lleva a vivir en este perpetuo forcejeo con la mentira. Pero hay una garantía: la descendencia de la mujer prevalecerá sobre el oráculo mentiroso. Esto tiene una historia larga, y a lo largo de toda la historia se va viendo cómo las ansias de verdad, de libertad y de vida de la humanidad se resisten a la mentira y a la violencia de los falsos profetas. Cuando llega el momento, Dios muestra que sin forzar la libertad humana, Él va a realizar su designio. Se requiere todo un proceso de maduración de la humanidad, desde aquel estadio infantil del principio hasta un momento en que se cumple el plazo porque la humanidad está madura. Era lo que Jesús les decía a sus discípulos cuando los ponía a observar la realidad y decía: miren, la cosecha está madura, pero se necesitan braceros. Pónganse a disposición del dueño de la mies para recoger la cosecha. Pues bien, cuando llegó ese momento, Dios quiso que el camino estuviera preparado. Y esto implica dos cosas. Primero, Dios mismo le prepara el camino a su Hijo. Y en segundo lugar, nos envía un mensajero para que nos invite a que nosotros preparemos el camino del Señor en nuestra propia vida, en nuestra convivencia familiar, en nuestra convivencia social. Él quiere colmarnos de su gracia, llenarnos de sí mismo, desbordarnos con su amor. Nunca ha sido designio de Dios aplastar a la humanidad. Jamás Dios ha pensado en castigarle a los hombres la impiedad de haberse rebelado contra Él. Esas son interpretaciones nuestras, porque nosotros nos imaginamos a Dios como nosotros somos, sentimos y pensamos. Y entonces, como a nosotros nos disgusta que nos lleven la contraria, nos imaginamos así también a Dios. Y como nosotros estamos dispuestos a castigársela al que nos lleve la contraria, así también suponemos a Dios. Porque invertimos las cosas. En vez de ser nosotros imagen y semejanza de Dios, lo que hicimos fue que convertimos a Dios en imagen y semejanza de nosotros. Cuando llega el momento, Dios se dirige a una muchachita y le hace una propuesta que para ella es completamente inaudita. Primero, porque el ángel que viene como mensajero le presenta a Dios de una manera tan positiva
todo el tiempo diciéndoles en las sinagogas que somos unos pecadores y que Dios está enojado contra nosotros y la ira de Dios se vuelca contra este pueblo y por eso es que estamos invadidos por los romanos. Tantas cosas que se decían en la sinagoga, presentando las desgracias del pueblo como castigos de Dios. Y viene el mensajero de Dios y le dice: alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Todo es positivo. Alégrate, la llama favorecida. Y esto lo va a repetir después. Favorecida. Y luego le garantiza: el Señor está contigo. María queda perpleja frente a este saludo, porque no hay ninguna indicación de que ella tenga que pedir perdón por pecados ni nada de eso. Y entonces el ángel le dice: no temas, Dios te ha otorgado su favor. Esta expresión, has hallado el favor delante de Dios, se dice en el Antiguo Testamento respecto de 3 personajes. Noé, en primer lugar. Noé halló favor delante de Dios. Y el favor que Noé halló fue el de ser él el encargado de administrar la gracia de Dios cuando Dios dispuso erradicar el pecado de la humanidad. Segundo, Moisés. Moisés halló favor delante de Dios. Y el favor que halló Moisés fue para sacar al pueblo de la esclavitud y conducirlo a la tierra prometida. Y por último, David. David halló favor delante de Dios. Y el favor que David halló delante de Dios fue el de consolidar el reino donde Dios pudiera reinar en un pueblo que sirviera de testimonio de su amor a todas las naciones. Sin embargo, el propósito de Dios se vio frustrado una y otra vez porque los seres humanos no habíamos aprendido a administrar nuestra libertad. Por afirmar nuestra libertad, negábamos la relación con Dios. Ahora Dios le propone a María que ella asuma esa historia que se ha quedado sin realizar, para destruir el pecado de la humanidad, para realizar el éxodo definitivo y consolidar definitivamente el reino que no va a cesar jamás. María ha sido preparada por Dios. Antes de que ella naciera, que es lo que escuchamos en la carta a los Efesios, Dios la había elegido antes de crear el mundo, antes de que ella existiera. Ya ella estaba en el proyecto de Dios. Y Dios la había destinado a ser heredera de la gracia, para que así ella pudiera abrir el camino del Señor. Ella sería el lugar por donde el Señor entraría en esta historia de la humanidad pecadora. Todo es gracia de Dios,
Todo es completamente gratuito, pero con una generosidad desbordante, nos dice la carta a los Efesios. Y María no solamente estaba preparada por Dios, sino también personalmente dispuesta. Por eso la respuesta de María es tajante, inequívoca. Aquí está la sierva del Señor. Con esas palabras no está indicando una claudicación de su libertad, sino al contrario, comprometiendo la libertad con una causa que vale la pena, la causa de Dios. El misterio de la Inmaculada Concepción nos revela que nosotros nos realizamos a plenitud, alcanzamos nuestra verdadera estatura humana en la medida en que incondicionalmente nos ponemos al servicio del designio de Dios. Este tiempo de Adviento, que para el comercio no existe porque todo esto es Navidad, pero para nosotros, para nuestra espiritualidad, este tiempo de Adviento es el tiempo de reconciliarnos unos con otros para podernos encontrar con Dios. Es el tiempo de vivir el misterio de la Inmaculada Concepción, porque lo que Dios realizó en María desde antes de que ella naciera, para que fuera el camino amplio por donde transitara su Hijo para entrar en la historia de la humanidad, eso que Dios realizó en María es lo que Dios ha realizado en cada uno de nosotros en el sacramento del bautismo. Ese es el día de nuestra Inmaculada Concepción, el día del bautismo. Lamentablemente volvemos a lo mismo. La costumbre, la educación, la cultura, el folclore nos van desorientando del proyecto de Dios. Y nosotros terminamos al margen, al borde del camino, porque nuestra sociedad tiene una terrible división. Por un lado va la fe y por el otro va la vida. Cuando la fe es una manera de vivir, nosotros hemos aceptado una manera de vivir al margen de la fe y por otro lado, supuestamente una vida de fe con oraciones y culto, pero sin compromiso para realizar el designio de Dios. Este tiempo de Adviento es una invitación a que nosotros retomemos el proyecto de Dios y le digamos como María: aquí estoy yo, cuenta conmigo. De hecho, el Señor que se le ofreció a María por el ministerio del arcángel Gabriel es el que se nos ofrece a nosotros ahora en el sacramento de la Eucaristía. Y así como María recibió a Jesús en su corazón más que en sus entrañas, como dice San Agustín, así también nosotros ahora recibimos a Jesús más en nuestro corazón que en el estómago. Y lo recibimos con la misma gratuidad con que se le ofreció a ella, esperando que nosotros también digamos con la misma generosidad de ella: aquí estoy yo, Señor, cuenta conmigo.